Hello chiquitingas, oigan, hoy les traigo una receta súper padre, súper práctica, así como leyeron en el título, van a necesitar una cucharada de este remedio. Son cosas que ya todas tenemos en nuestra cocina, que lo van a poder preparar desde ya y que es súper efectivo, como las otras recetas que siempre les paso aquí, que funcionan de inmediato, nada de que me lo tomé y pasó un mes y no vi resultados. No, esta también es una receta fuerte, súper económica, súper sencilla y que la van a poder estar haciendo todas las veces que ustedes quieran. Yo aquí ya tengo un recipiente y lo único que voy a hacer es vaciar tantita miel de abeja. Este es el ingrediente principal. Si ya usted está viendo la receta y no le gusta la miel o no la puede tomar, no se preocupe, cámbiele, que hay muchas recetas aquí en el canal que también le pueden servir, porque esta receta sí lleva la miel. Yo lo estoy poniendo en este recipiente porque vamos a preparar el remedio en ese recipiente. No lo voy a llenar todo porque ahorita nada más les voy a poner el ejemplo, pero bueno, ya tengo aquí mi recipiente con miel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta miel es una miel especial, pero ahorita van a ver en dónde está el asunto de todo. Vamos a agregar una cucharada cafetera de jengibre en polvo. Discúlpenme que lo tengo así, pero le arranqué la etiqueta. Pero vamos a poner una cucharada cafetera de jengibre en polvo. Todo esto que vamos a utilizar en la receta tiene que ser en polvo, porque ahorita van a ver cómo queda la miel. Entonces, el primer ingrediente que vamos a agregar es una cucharada cafetera de jengibre en polvo. Vamos a agregar una cucharada también cafetera de canela en polvo. Vamos a agregar una cucharada cafetera de cúrcuma. No, oigan, es que esto va a quedar bien perroncísimo. Vamos a agregar también una cucharada cafetera de comino molido. Vamos a agregar una cucharada de ajo en polvo. Y por último, ingrediente ya que siempre lo dejo al último, vamos a agregar una pizca de pimienta de cayenne. ¿Qué es una pizca? Lo que pesquen sus dedos. Esta pimienta, recuérdenla que es un poquito picosa, entonces por eso ponemos una pizca. Quien ya está acostumbrada a comer más, puede poner media cucharadita cafetera, que es la cantidad que lleva esto, es media cucharadita cafetera de pimienta de cayenne, pero yo les estoy dando aquí una pizca porque quien no la ha comido o apenas va a ser su primera vez, luego puede decir, híjole, me quedó muy picoso, entonces no puedo irme con la cantidad que yo normalmente recomiendo, pero que sí que sepan que pueden poner hasta media cucharadita cafetera de pimienta de cayenne, o bien, si es la primera vez que la van a consumir, que sea una pizca, nada más. Y listo, esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra miel especial. Y ahora lo que sigue es revolver. Voy a revolver y quiero que vayan viendo cómo se va viendo esto, porque esto tiende a espesar, no se vayan a asustar. La miel ya con las especias empieza a hacerse como muy chiclosa. ¿Sí? Si se van dando cuenta, pero hay que revolver súper bien para poder incorporar todas las especias que ya utilizamos y que esto pueda quedar completamente integrado. Vean cómo va quedando, ¿sí? Así les tiene que ir quedando más o menos. Y una vez que nuestra miel ya está lista, lo único que vamos a necesitar es una taza de agua hirviendo. Yo la tengo ya aquí caliente. Y lo que vamos a hacer es agregar una cucharada, ahorita les enseño cómo se va a ver, de nuestra miel. Y lo único que vamos a hacer es agregarla y disolverla en nuestra taza de agua caliente. Eso es todo lo que hay que hacer. Es súper importantísimo que lo hagan así, que no se lo vayan a tomar directo de la miel, porque la miel, como quedó muy pastosa, se les puede pegar un poco en la garganta y no quiero que nadie se me ahogue. Mezclamos muy bien hasta que quede todo disuelto, que ustedes digan ya se quedó todo disuelto, ¿sí?
Claro que les van a quedar algunos grumitos pues de la cúrcuma o de la canela, pero no pasa nada. Esto, créanme, si piensan que sabe feo, porque ya vieron todo lo que lleva, no es así. A lo mejor el primer día van a decir, pues no estoy muy acostumbrada a este sabor, pero sabe súper rico, niñas. Ya después por eso lleva de ingrediente principal la miel. La miel hace que el sabor sea mucho más rico. Y ya que tengamos todo muy bien disuelto, vamos a agregar el jugo de un limón. Esto todavía le va a dar mucho mejor sabor. Este remedio no nada más es para bajar de peso, ahorita les voy a platicar, porque ahorita que estamos con todo lo del virus y queremos levantar el sistema inmune, esta receta yo aparte la recomiendo cuando tengo pacientes que traen algún problema respiratorio como bronquios o como neumonías, porque esto que estamos nosotros utilizando también tiene un efecto expectorante. Entonces muchas veces no quieren tomar nada médico, o sea, un Ambroxol o algo para expulsar flemas, y yo les doy este remedio. Pero también tiene la ventaja de que se puede utilizar para bajar de peso. Ya me están viendo aquí que estoy terminando de poner el jugo de limón. Y esto es todo lo que vamos a necesitar para nuestro remedio. Díganme si no es la cosa más fácil, más sencilla, más práctica del mundo. Y quien quiera, quien ya me conozca y sepa lo efectivas que son las recetas que les doy, a esto, quien ya esté acostumbrada y que lo quiera hacer más fuerte el remedio o que quiera ver resultados todavía mucho más rápidos y mucho más potentes, ya saben que solamente hay que agregar un poco de vinagre de manzana orgánico, una cucharadita cafetera o una tapita, que viene siendo, bueno, yo siempre les digo que es la tapita, porque yo utilizo mucho la tapa más que una cuchara, siempre mido en la tapita. Entonces lo único que hay que hacer es agregárselo y listo, niñas. Esto es todo lo que van a estar haciendo. Esto todo es lo que hay que hacer. Así es como se prepara. Yo les di la idea y les di el ejemplo de cómo lo preparo aquí, porque esto yo lo guardo, lo dejo a temperatura ambiente. Si lo meten al refri se les va a hacer súper duro y súper chicloso. Entonces yo siempre tengo, por eso me ven que escogí este tamaño, porque este tamaño no es mucho. Aquí yo voy tanteando, digo, tampoco es como que me tome este té todos los días, pero procuren hacerlo en un botecito chiquito para que no tengan que utilizar tanta cantidad y que se les vaya a echar a perder o que se le vayan a subir las hormigas o vayan a saber ustedes, porque en las cocinas la mayor parte de las veces hay muchas hormiguitas y lo primero que van a hacer es ir a meterse a la miel. Entonces, para que no se les eche a perder, pues hagan poquita. Y esto es todo. ¿Cómo lo vamos a tomar, coach? Yo normalmente lo recomiendo en la noche. Cuando es para bajar de peso, yo lo recomiendo unos 30 minutos antes de dormir. Se lo toman como un tecito, unos 10, 15 minutos antes de dormir o una hora, no pasa absolutamente nada. Y dejan que esto actúe durante toda la noche. Esto no les va a dar efectos de que, ay, me quiero levantar a hacer pipí, pero en la mañana sí se pueden levantar con muchas ganas de hacer popis o hacer mucha pipí, o inclusive puede que se levanten haciendo mucha pipí. Yo les recomiendo que lo tomen por las noches, una tacita antes de dormir, y a quien le guste los efectos, porque ya sé que va a pasar quien me va a decir, oye, es que yo lo probé una noche, me encantó y lo quiero tomar también en el día. Bueno, puedes tomar una taza en la noche y uno en la mañana. Yo no les recomiendo que lo excedan más, a menos que el paciente tenga un grado de obesidad que sea mucho o que sean muchos kilos los que hay que bajar. Pueden agregar una en la mediodía, una taza en la mediodía, pero yo les recomiendo que vayan tanteando qué dosis es la más adecuada para ustedes. Algunas de ustedes van a decir, yo tengo poquita grasa y a lo mejor en los primeros días ya la aventé y estoy a gusto, no necesito más. Va a haber más de ustedes que van a decir, yo ya bajé, pero yo como quiera le quiero seguir y quiero aumentar la dosis y me voy a tomar en la mañana, en la noche y en la mañana. Y a lo mejor va a decir alguien, oye, pues es que a mí 2 tazas al día no me hizo nada, le pueden aumentar hasta una tercera. Siempre preparado, así como se los estoy enseñando. Tienen que tomárselo caliente, porque les vuelvo a decir, y esto sí me preocupa, que quede muy claro. Si ustedes se toman la miel así como está, como les digo, me preocupa que se entienda que la tienen que tomar
así disuelta. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay mucha cabezona que viene aquí al canal y que lo dicen, no, yo me la voy a tomar directo del bote, así la miel, porque me gustó el sabor, porque el problema es que esta miel, conforme pasan los días y conforme pasan las horas, miren, se va haciendo más chiclosita. Esto hay que dejarlo a temperatura ambiente, no se mete al refri, porque si lo meten al refri se les va a hacer piedra, literal. Entonces, como lo dejan a temperatura ambiente, pues con los diferentes cambios de clima, de repente puede estar un poquito más durita o así. Entonces, no me gusta que la cucharen y yo prefiero que lo tomen así, ya disuelto. Es para mayor seguridad y más que nada porque les digo, se les puede quedar así, de chiclosa, se les puede quedar pegado en la garganta y no quiero que les pase nada. Dicho esto, oigan, es que no saben, yo estaba grabando como la loca y yo acá dándole toda mi explicación a no sé quién porque no se grabó nada y tuve que volver a empezar. Para las que quieran, pueden agregar también una cucharada cafetera de aceite de coco orgánico. ¿Para quién recomiendo esto? Para personas que tienen problemas digestivos, que esta mezcla de todo lo que revolvimos con la miel les va a ayudar muchísimo a la digestión, pero con el aceite de coco, por ejemplo, las que tienen problemas de colon irritable o que se estreñen mucho, pónganle una cucharadita y olvídense. Esto es una maravilla, las va a hacer ir al baño súper bien, sin laxar, simplemente les va a dar esa oportunidad de que el cuerpo aviente la popis solito. Entonces pueden agregarle, y también ya les he dicho que el consumo del aceite de coco también les ayuda a adelgazar, tiene efecto termogénico y a mí lo que me gusta que es con las propiedades antibacterianas que tiene, entonces esto es como que lo hace todavía más fuerte y se protegen mejor. Coach, es que yo leí que el aceite de coco engorda. Sí, claro, o sea, si te tomas toda la botella, pues obviamente te va a engordar, pero yo te estoy dando una cantidad decente que no te va a pasar absolutamente nada por una cucharada y que sí puede tener beneficios tu cuerpo. Ahora, si eres una persona que tiene problema de triglicéridos o colesterol y excedes las cantidades que yo te doy, pues por supuesto que se te va a elevar. Por una cucharada cafetera no te va a pasar absolutamente nada. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a tomar? Efectos secundarios. Primero, hay que tomarlo, yo siempre les recomiendo que esto lo tomen antes de dormir. ¿Por qué? Porque dejan que todo actúe durante la noche mientras ustedes están durmiendo. Para mí es la mejor hora, y aparte que luego me gusta que en la mañana me dicen, me levanté con la panza súper planita y me levanté bien desinflamada, me levanté súper padre, luego pude hacer pipí, hice mucha pipí, hice mucha popó. Es como que en la mañana ven los resultados de lo que tomaron una noche antes, pero hay quienes me dicen, oye, es que a mí me gustó tanto que yo en la mañana lo quiero volver a tomar. Entonces aquí va a depender de cómo lo quieran tomar ustedes, de los resultados que ustedes quieran ver y la dosis que mejor les caiga. Siempre les he dicho, lo natural es igual que cualquier medicamento médico que dices, híjole, pues el doctor me dio una dosis, pero no, a mí me cayó mejor otra y ahí le voy moviendo y voy regulando yo la dosis. Esto es exactamente lo mismo. Para una persona que quiere bajar de peso, pero es poquito, que no trae mucho, que vamos a decir trae hasta 4 kilos extra, porque con esto puedes bajar en la semana como unos de 2 a 4. ¿De qué depende? Pues mucho, que si la persona hagas o no hagas dieta, como quiera te va a servir esto, pero hay personas que lo agregan a su dieta y hacen ejercicio y pues obviamente que a la semana me dicen, pues yo sí me aventé los 4. Pero si tú eres una persona que tú dices, yo quiero, o sea, ya lo que me queda es poquito y quiero hacerlo, tú hazlo nada más en las noches, tómalo nada más en las noches, para que no te me vayas a bajar mucho de peso, porque les digo, todos los ingredientes que involucramos hacen de esto una receta muy fuerte que sí me las va a bajar de peso rápido y bastante. Si tú eres una persona que estás en un término medio, que digamos que traes sobrepeso, hablando de unos 10 kilos, unos 8 o 10 kilos, puedes tomar la dosis de en la noche y en la mañana, para que sean 2 veces al día. Y si tú vas a hacer la dosis porque tienes mucha obesidad y ya tienes más de 15 o 20 kilos extras, tú puedes hacer hasta 3 tomas, una en la mañana, una en la mediodía y una en la noche. ¿De qué va a depender? También de cómo reciba tu cuerpo la receta. ¿Qué pasa? Yo nada más le puse una sola cucharada y este tema lo quiero tocar antes de que otra cosa pase. No porque le pongas 5 o 6 o todo el bote a una taza, eso te va a hacer bajar mucho más de peso. Cometemos el error
O muchas de ustedes me dicen, es que si le pongo 3 cucharadas, lo voy a hacer más cargado, más fuerte, pues voy a bajar más rápido. No, lo único que vas a hacer es que o te vas a laxar o el cuerpo puede resentirlo y empiezas con náuseas y vómitos. Entonces es preferible que lo tomes como yo lo sugiero y con una sola cucharada. Ahora, si tú dices, me encantó y creo que mi cuerpo aguanta 2 cucharadas, 2 cucharadas es lo máximo que le pueden poner por taza, no más. Y esto se los digo porque aunque es algo natural, no quiero que tengan al cuerpo en friega. Ahorita no es momento de tener al cuerpo en friega. Este es un remedio padrísimo y excelente para aumentar defensas, para elevar el sistema inmune. También las mantiene protegidas porque varias de estas especias tienen propiedades antivirales. No es que, me estás dando un remedio para ser inmune, no. Me refiero a que puedes tener, o que si te llega a pegar bichos, bacterias, o el nuevo amiguito que traemos por ahí, y si te llega a pegar, a lo mejor te va a pegar muy leve, porque tu cuerpo va a estar súper bien protegido con el sistema inmune fuerte. Entonces, como les dije, no es nada más para bajar de peso. Por ejemplo, las personas que lo van a tomar y que tienen ya, vamos a decir que el amiguito les dio una friega y lo quieren tomar, ustedes tomen una taza al día, porque ahorita su meta no es adelgazar, sino con una taza lo pueden tomar perfectamente. Pueden echar fuera el amiguín y ya cuando se recuperen, que pase 1 mes o 2, porque normalmente es lo que yo les estoy recomendando a los pacientes, que dejen hasta 3 meses descansar al cuerpo cuando les da el coronavirus, y luego ya se pueden poner a hacer recetas para bajar de peso. ¿Por qué no las dejo mientras están infectadas? Porque es un virus muy fuerte. Entonces el cuerpo no puede estar enfocado en bajar de peso o en pelear con el virus, y prefiero que pelee contra el virus y luego ya arreglamos lo del peso, ¿ok? Esto lo digo porque hay muchas que de repente nos escriben que están enfermas y, oye, ¿puedo hacer tal receta? Y yo, pues, ¿cómo, mija? Si estás enferma, o sea, ¿cómo puedes estar pensando en bajar de peso? Ahora, otra cosa, ¿cuánto tiempo lo vamos a tomar? El tiempo ustedes lo deciden, dependiendo la meta que tengan para bajar de peso. Puede ser 1 semana, 15 días o el mes. Yo les sugiero que lo hagan 15 días y suspendan, para que no se acostumbre el cuerpo a la receta, o cuando mucho, el mes. Y luego ya lo suspenden y hacen alguna otra receta de las de aquí del canal. Ahora, yo lo que les sugiero también es que, por ejemplo, ¿sabes qué, coach? Yo sí lo voy a estar haciendo en la noche, y en la mañana o durante el día combines con alguna de las otras recetas que ya te he dado aquí en el canal. Puede ser el sugar daddy, puede ser la barredora, puede ser la bomba verde, lo que tú quieras. Sí lo puedes combinar con alguna otra. Y eso también pues está más padre, porque el cuerpo dice, pues en la mañana me da una cosa diferente y en la noche otra, ¿no? Aunque es un remedio fuerte, si usted tiene algún problema de salud, las que están lactando no lo pueden hacer porque son demasiadas especias y algunas de ellas picosas. Entonces, las que están lactando, este remedio no lo pueden hacer. Las que tienen problemas de hipertensión y no pueden consumir jengibre, quítenle el jengibre. Es la única cosa que le pueden quitar. No les recomiendo que, si le van a quitar más cosas, ya mejor no la hagan y hagan alguna otra del canal, porque es importante. Cada uno de los ingredientes que le puse tiene una función, y si usted me la desbarata, pues ya no va a tener el mismo efecto. Ahora, olvidé mencionarles algo al principio. Cuando se va a tomar esta receta, algunas pacientes lo hacen y lo agregan a la hora de revolver todo y ponen un poquito de pimienta negra. A mí no me gusta. Yo se los he dicho en muchos videos, a mí no me gusta la pimienta negra. Yo siento todavía que pica, el picor entre la pimienta de cayenne y la pimienta negra son picores diferentes. Sí, entonces a mí todavía tolero más que este. Entonces es muy importante que se consuma pimienta negra cuando vamos a consumir cúrcuma, para que ésta se pueda fijar bien en el cuerpo y el cuerpo pueda absorber las propiedades. Si tú se la quieres poner a la miel, ponle una pizquititita o cualquier cosita. Si no, con que comas pimienta negra en alguno de los alimentos durante el día, ya con eso tienes para que la cúrcuma que tú te vas a tomar funcione. Efectos secundarios, y sí me gusta decirles porque en cada receta puede haber diferentes efectos secundarios. Esta
Puede ser que la mañana siguiente que te levantes hagas un chorro de pipí, o sea que hasta vas a decir, oye, pues ¿de dónde me cabe tanto? O está muy grande el tinaco que traigo, porque hacen muchísima pipí. Y puede que la pipí se vea o muy concentrada, o muy aceitosa, o muy apestosa. Igualmente que la popis. Puede ser que en la mañana te levantes y hagas muchísimo, porque es todo lo que va a hacer es limpiar completamente el cuerpo y no da diarrea para aquellas que les da miedo. Esto no es un laxante ni da diarrea. Entonces, puede ser que hagas mucha popis. Por eso también les recomendé el aceite de coco, porque el aceite de coco hace que el tracto se proteja, y si vas a hacer mucha popis no te irrites, o vaya, que no lastimes tanto el tracto por donde va a pasar la popis. Entonces esto la suaviza y haces, pero pues haces más, un poquito más blando, vamos a dejarlo así. Entonces puede ser que hagas mucha pipí. Los efectos secundarios nada más son los primeros días y en algunas personas. Si tú no presentas ningún síntoma, no quiere decir que esto no esté funcionando. Cada cuerpo es diferente. Otro efecto secundario puede ser flemas. Como trae muchas especias que son para limpiar, desinflamar pulmones, algunas veces las pacientes me dicen, oye, yo ni siquiera ando enferma y estoy escupiendo flema. Es bueno, porque nosotros todos tendemos a hacer flema, sobre todo también cuando hay mucha época de alergias o así. Y es bueno que el cuerpo las esté expulsando. A veces vamos generando y no sabemos. Las que no toman suficiente agua durante el día, obviamente, le dan oportunidad al cuerpo de que la flema se quede pegada en todo el tracto respiratorio, y por eso de repente, pues ¿de dónde me salieron? Pues quién sabe. Entonces pueden empezar a notar que expulsan muchas flemas las personas que fuman, que tienen cáncer o que tienen algún problema respiratorio. Incluso, sobre todo los que fuman, pueden llegar a ver flemas hasta negras. No se asusten, está limpiando. Y es mejor que el cuerpo esté limpio y sin flemas, porque un cuerpo o un aparato respiratorio con flemas es un caldo de cultivo para bacterias, virus, bichos. Es muy fácil que cuando hay flemas en el cuerpo, entra el virus o cualquier bacteria y dicen, híjole, aquí hay un caldito donde me puedo echar un clavado, y de ahí se hacen, o por eso es más probable que se te haga un problema respiratorio. Entonces, nada más para que no se vayan a asustar. Y fuera de eso, no hay absolutamente nada más. Al contrario, tiene muchísimos beneficios, se van a empezar a sentir muy bien. Las que tienen problema de tiroides o lo pueden tomar sin problema. Las que tienen problemas artríticos y reumáticos, esto les va a caer de perlas. Va a ayudar a que los ligamentos, los músculos, los tendones y todos los tejidos de lo musculoesquelético se desinflamen y ustedes puedan tener mayor movilidad y menos dolor corporal. Entonces también lo pueden tomar. Fuera de ahí, si usted está tomando algún medicamento o está bajo algún tratamiento, consúltelo con su médico antes de decir, me vale, lo voy a hacer y no le voy a preguntar a nadie y luego le voy a ir a echar la culpa a la coach. No, si usted está tomando algún medicamento, pregúntenle a su médico. Las que están ahorita con COVID o que lo quieren utilizar como remedio anexo a algún tratamiento que estén tomando, sí lo pueden consumir como tecito caliente. Tómenlo una vez al día. Esto les va a ayudar, como les dije hace ratito, a matar al bicho y a que salga un poquito más rápido sin que las aporree tanto. No les estoy dando una receta para curar el cora. Le voy a decir el cora o el corona. No, el corona, ¿verdad? No es remedio para matarlo, pero sí para aligerarles la enfermedad. Entonces sí lo pueden tomar siempre y cuando también le pregunten a su doctor. Y sobre todo que no estén con medicamentos muy fuertes, porque ahí sí puede a lo mejor no contraponerse, sino cortar efecto de alguno de los medicamentos, y no quiero que eso vaya a pasar. No se lo pueden dar a los niños. Y lo digo porque pues hay muchas de ustedes que vienen y lo ven, ¿se lo puedo dar a mi niño de 1 año, de 2? No, jamás. Eso nunca se le debe de dar remedios naturales a los niños tan chiquitos, ni a los niños de cualquier edad sin consultarlo con su médico. Esto, aunque ustedes lo están viendo y a lo mejor ustedes lo consuman y les caiga bien, no porque a un cuerpo de una persona adulta le va a caer bien a un niño, y con esto no se hace. Por eso les dije ahorita, las que están lactando no lo pueden tomar, le pasan esto a la leche a través del niño y olvídense. No lo hagan, por favor. Las que están embarazadas, por supuesto que no lo pueden tomar, y esto lo digo por todas las que vienen y quieren hacer recetas
para bajar de peso mientras están embarazadas. No. Ustedes enfóquense en tener al bebé, en comer bien, en nutrirse. No tienen por qué andar buscando recetas para bajar de peso. Cuando lo tengan, ya saben que aquí hay un canal donde hay muchas recetas, pero ahorita se me ponen a comer y a cuidarse. Es súper importante también que las personas que lo quieran hacer como para estarse protegiendo de aquí en adelante, pueden tomarlo una semana, una vez al mes o cada 15 días, por unos días nada más. Y esto les va a ayudar a mantener su sistema inmune fuerte y más protegidas. Lo pueden tomar también durante todo el año. Ustedes son las que van a ir haciendo la dosis y pues ya sin tanto que decir, esto es todo, niñas. Espero que les guste el remedio. Me cuentan cómo les fue, qué resultados vieron y las que ya saben, lo vuelvo a repetir, las que tienen algo, por favor, muchachonas, consúltenlo con su médico. Les mando un besote y a cuidarse mucho, niñas.